Bienvenidos, mis queridos amantes del cine del terror, a un nuevo episodio de la Horrorpedia. En esta ocasión vamos a hablar de una película que mezcla varios elementos impresionantes del gore, el glamour, por supuesto, el miedo a perder tu juventud. Todo esto a manos de la increíble y talentosa Demi Moore en su versión más punk. Así es, me refiero a La Sustancia. Tremenda película francesa que llegó a conquistar el público y que se incrustó a nuestra mente como una jeringa de activador mal colocada. Y bueno, sé que ha pasado mucho tiempo desde la última Horrorpedia y ya era hora de traer algo nuevo y por supuesto tenía muchas ganas de compartir esta película con ustedes y agradecer públicamente a Cintia Salas, que me imagino que forma parte de la plataforma de streaming Movie y que tuvieron la atención de invitarme a la función de prensa para esta película. Déjenme contarles un poquito cómo estuvo la situación. Me llegó un correo de esta persona, que es Cintia Salas, y me mencionó que había esta función de prueba, que tenía que suscribirme a una página, pero no me hayan robado ningún dato, porque pues di mi nombre y la verdad me daban una ubicación para asistir a esta función, pues en la Ciudad de México. Más o menos como una hora y media, quizás dos de mi ubicación. Pues sí, la zona en donde se encuentra el cine, donde se iba a brindar la función, pues sí era una zona pues bastante conocida. Entonces pues me animé, me apunté, pero desafortunadamente ya no me llegó ninguna invitación, alguna confirmación acerca de esta función de prensa. Y pues nada, lo dejé pasar. Pasaron unas cuantas semanas y me llega un segundo correo en el que me indican que la función de prensa se había reprogramado para dentro de 2 semanas o algo así. El chiste es que si quería volver a asistir o si quería confirmar mi asistencia para esa función, tenía que volver a inscribirme, pero pues en esta ocasión pues ya me sonó un poquito medio extraño. Ya no sabía si era verdad, porque en este caso es la primera ocasión que me llega una invitación de este estilo. Entonces, pues si la invitación fue real y no querían extraer mis órganos, les agradezco de todo corazón por la oportunidad y espero que en el futuro próximo podamos hacer algo juntos o que me inviten pues a alguna premier que tengan de una película chida. Pero bueno, entremos de lleno con la información ya que esta película es dirigida por Coraline Farget, directora que ha tenido bajo su cargo entre 4 a 5 proyectos, siendo La Sustancia la que más relevancia ha conseguido, pues en la última premiación de los Óscares ganó en la categoría de maquillaje, que tenemos mucho que profundizar en este capítulo acerca de eso, por supuesto el peinado, además de que en los Globos de Oro, que son otras premiaciones, se llevaron varios galardones por mejor actriz principal, en este caso Demi Moore, y por si fuera poco, ganando en el Festival de Cannes como el mejor guión para Caroline Farger. Y estos son solo algunos de los premios que ha generado, pero lo que hay que destacar es la reacción del público. Tengo que admitir que el final tiene algo que aún todavía no puedo explicar, y eso ya es mucho decir cuando hemos reseñado una de las películas más extrañas del cine. Así que es momento de poner pausa al video si quieres enterarte por ti mismo, pero si eres de los que quieren enterarse de las cosas, sin lujo de detalle, es momento de activar los spoilers. Así que acomódate en tu sillón favorito, ponte tu mejor crema antiarrugas, porque esto comienza raro, se pone feo y termina dándonos una cachetada llena de crítica social. Esta es la historia de Elizabeth Spark, una actriz que se convirtió rápidamente en una de las estrellas de televisión más codiciosas de los años 90. Su ascenso fue meteórico, joven, hermosa y talentosa. Logró incluso obtener su propia estrella en el Paseo de la Fama a una edad temprana. El sueño perfecto. ¿Qué más podía pedir? Sí, sí, tal vez algunos estén pensando que el amor o la familia, pero seamos honestos, con esa edad, éxito y belleza no parecían necesitar nada más. Pero el tiempo es nuestro más implacable enemigo, pues hace lo suyo y la naturaleza nunca se detiene. Y Elizabeth no fue la excepción. Con los años, se reinventó como la presentadora de un programa de aeróbics que mantuvo buenos niveles de audiencia durante un largo tiempo. Sin embargo, tras una grabación, escuchó accidentalmente una conversación entre ejecutivos del canal. Querían reemplazarla por alguien más joven. Elizabeth
No tuvo más remedio que fingir que no había escuchado nada. Sin embargo, la noticia oficial llegó al día siguiente, de forma brutal y repentina, durante un desayuno desagradable con Herbie, el directivo del canal, pero no había de otra. Tuvo que aceptar esta noticia aunque no quisiera y partió para su casa. Y en cuanto iba saliendo del restaurante, vio cómo estaban desmontando un anuncio publicitario en donde ella anunciaba un producto. Sin embargo, al estar conduciendo, estaba tan desconcertada que no vio venir una camioneta que le embistió de lleno. Y en este punto quiero que pongan una nota mental, ya que a partir de aquí se generó una teoría bastante loca que me gustaría comentar más adelante. Pero sigamos con la historia. Que horas después, un médico le informa que ha tenido suerte, no tiene ni un rasguño. Además, descubre que ese día es su cumpleaños, pero Elizabeth no está para celebraciones. Al salir de la consulta, un enfermero que la había examinado se acerca para una última revisión. Verifica su médula espinal con una extraña atención y al entregarle su abrigo, nota una peculiar mancha en su mano derecha, un detalle que vale la pena recordar. Ya fuera del hospital, Elizabeth encuentra en el bolsillo del abrigo una memoria USB rotulada como The Substance, acompañada de un papel que advierte: esto cambiará tu vida. Antes de poder procesarlo, aparece Fred, un viejo conocido de la secundaria que le confiesa haberla seguido durante toda su carrera. Le invita a salir, dejando abierta la posibilidad para una cita. Al regresar a casa, Elizabeth encuentra un ramo de rosas de parte de la televisora con una nota: gracias por todos estos años con nosotros. Eres increíble. Un gesto tan vacío como cruel. Décadas de trabajo reducidas a un cliché de despedida. Desanimada, decide ver qué contiene la USB y el video le pregunta si alguna vez ha soñado con una versión mejorada de sí misma, más joven, más hermosa, exactamente lo que necesitaba oír. Luego le presentan una sustancia capaz de modificar el ADN para crear una nueva versión de sí misma, impidiendo un cuerpo original. Ambas versiones podrían alternarse el cuerpo cada 7 días, siempre y cuando recuerden que, aunque sean dos, comparten la misma mente. Elizabeth, incrédula, arroja la memoria a la basura, pero tras una noche de martinis y mucho vómito, cambia de parecer. Recupera la USB y llama al número en donde una voz misteriosa le proporciona una dirección. Al siguiente día, recibe un sobre negro con un logo de la compañía. Dentro, una credencial con el número 503 y las instrucciones para iniciar el proceso. Cuando llega al lugar, nota que es un edificio deteriorado, pero con interiores lujosos. Prácticamente un lugar en donde podrían picarte por unos tenis. Llega a un cuarto con muchos casilleros y en el 503 estaba su paquete esperando, que contenía la sustancia activadora, un estabilizador para su otra versión, tubos de transfusión y comida para 2 personas durante 14 días. Esa misma noche, Elizabeth realiza el procedimiento, inyecta el líquido y espera, pero nada sucede. Desilusionada, se gira para marcharse, pero algo empieza a retorcerse dentro de su cuerpo. Es una escena grotesca, ya que una nueva figura emerge desde su espalda, rompiéndole la piel y los músculos de su cuerpo para dar a luz a una versión joven, radiante, perfecta. Aquí déjenme decirles que en esta parte de la transformación vemos muchos cambios en el cuerpo de Demi Moore y uno de los más impresionantes es cuando se empiezan a dividir los ojos, empiezan a dividir en muchos pedacitos. Parece ser un patrón geométrico, como un tipo de mandala. Entonces se ve muy muy interesante este efecto que lograron hacer con el ojo, es de otra onda. Sí. El proceso culmina con Elizabeth Prime, la original, digamos, tirada en el suelo, mientras su pose herida de la espalda, que va a ser el punto de acceso para extraer el líquido cefalorraquídeo que servirá como un estabilizador que Sue necesita diariamente. Aunque muy bizarra, Sue acepta rápidamente la realidad, aprovechando esta nueva oportunidad y sabiendo que hay castings para poder reemplazar a Elizabeth, así que se presenta como una nueva aspirante bajo el nombre de Sue. De inmediato, encanta a los productores y obtiene el programa sin importar que solo pueda trabajar una semana sí y otra no, debido a que tenía que estar cuidando a su madre, que estaba muy enferma.
Durante su semana, Sue vive al máximo, preparándose para volver a conquistar los reflectores, pero el control regresa a Elizabeth, que pasa sus días en casa, adolorida y usando su viejo abrigo amarillo, incapaz de adaptarse a su nueva realidad. Y hay que destacar que hay muchos simbolismos en las escenas. De hecho, me gustaría, en este momento creo que ya es muy tarde, pero decirles que es una película que entre más la miras, tiene más simbolismos. Entonces creo que se necesita verla entre 5 a 10 veces para poder encontrar todos los detalles que tiene escondidos. Y que es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero en este momento me gustaría destacar el punto de los vestuarios. También tiene un peso bastante importante en la película y en las protagonistas sobre todo, ya que podrán darse cuenta que durante la semana en que Elizabeth toma posesión del cuerpo, viste con ropa muy holgada e incluso todo el tiempo trae su abrigo amarillo, lo que podría decir que no se siente cómoda con su cuerpo o con ella misma, mientras que en la semana que su toma el control, se le puede ver en calzoncillos, playeras muy pequeñas, disfrutando completamente su vida. Y esto va a seguir siendo un detalle constante y que se va a repetir con varios aspectos. Mientras tanto, empieza una batalla silenciosa por el control. Tú es cada vez más ambiciosa, construye un escondite en el baño para poder mantener a Elizabeth encerrada, mientras extrae todo el líquido espinal posible, pues con el éxito de su nuevo programa, toma decisiones peligrosas, pues tras cumplir con su semana, rompe las reglas y usa más estabilizador del permitido para alargar su tiempo. Cuando llega el cambio, Elizabeth despierta en un cuerpo envejecido, con dedos artríticos, ganas prematuras. Con tremendo susto, termina por llamar a la compañía para conseguir respuestas, pero las reglas son bastante claras. Si una de las dos abusa del proceso, habrá consecuencias. Y a pesar de esto, Elizabeth decide continuar con el proceso, ya que el estreno del programa de Sue está a la vuelta de la esquina y al recoger el paquete decide entrar a un café, donde un anciano misterioso está sentado junto a ella y le dice, 7 días es muy poco. Le comenta lo difícil que se siente al ver cómo la versión joven se apodera de la atención, mientras la persona original se queda olvidada. Pero antes de que pueda irse, se da cuenta que el anciano tiene una mancha muy peculiar en su mano, pues prácticamente era el mismo enfermero del hospital que le entregó la memoria USB o el que le examinó la médula espinal cuando tuvo su accidente de auto. Y solo tengo que decir que esta fue una excelente decisión de casting porque en realidad los actores jóvenes con los de mayor edad se parecen a la perfección. Conmovida por la reflexión, Elizabeth busca a Fred para concretar aquella cita pendiente, pero su inseguridad, el reflejo perfecto de su, a través de su departamento, le roban el valor. Aunque ella se maquilla, cambia, se vuelve a maquillar y a cambiar, termina cancelando la cita con Fred. Es aquí donde podemos ver muy claro el daño de la sociedad provocado en las mujeres. No lo generalizo, pero es un tema que se ha visto muy reflejado, no solo con estrellas de cine, sino en la vida diaria. Personas que no se sienten cómodas con su aspecto, se realizan cirugías plásticas para corregir ciertas imperfecciones. Y aunque en la mayoría de los casos no se necesite, hay personas que los llevan al extremo, prácticamente deformándose todo su rostro. Que esto es un pequeño spoiler, pero solo hace falta mirar personalidades como Lin May, Michael Jackson, y si son fans de la lucha libre mexicana, ubicarán a la que sería la gerente de la empresa AAA, que se llama Marisela Peña. Y si no la conocen, voy a poner una de sus imágenes comparativas de cuando no se hacía aún nada en la cara y cómo se encuentra el día de hoy. Así que está de pensarse y está de temerse. Porque, mientras tanto, cuando se realiza el cambio, Sue no para de recibir buenas noticias, pues al llegar al foro le informan que se convertirá en la conductora del show de fin de año, uno de los más importantes de la televisión. Por esta razón, comienza a extraer dosis excesivas de fluido, tomando el control del cuerpo por 2 semanas. Así que cuando Elizabeth finalmente despierta, está irreconocible, pues aunque solo se haya ausentado por 15 días, parece que hubieran pasado 15 años.
pues ahora su cabello está totalmente cenizo, ya estaba pelona y ni hablar de sus rodillas deformes, que estaban más empedradas que las calles de terracería de mi colonia. Y aunque intenta detener el proceso y revertir todos los daños, ya no hay más por hacer, solo desquitarse con su cuerpo, comiendo grandes cantidades de comida, mientras Sue habla mal de Elizabeth en televisión nacional. Pero al final de cuentas, tanto Sue como Elizabeth eran amantes del reflector, y aunque Elizabeth pudo detener el proceso cuando ella quisiera, algo en su interior lo obligaba a entregarle el control a Sue. Pero ahora las cosas serían distintas, pues al estar al mando Sue, planea tomar el control por completo del cuerpo, trayendo todo el líquido espinal que puede de la espalda hongueada de Elizabeth. La situación llega a su clímax cuando Sue intenta mantenerse en control durante 3 meses, hasta la noche previa del show de fin de año, pues necesita una carga más del líquido espinal, pero lamentablemente había drenado por completo a Elizabeth. Rápidamente se comunica con los dueños de la sustancia para pedir algún remedio. Sin embargo, las reglas estaban bastante claras y la única manera de poder regenerar este líquido era cumpliendo con la semana de cambio. Sin otra alternativa, Sue se ve obligada a darle el control a Elizabeth, pero el daño ya estaba hecho. Y el cuerpo de Elizabeth había pagado las consecuencias, terminando peor que el mismísimo Gollum. Rápidamente llama a la compañía rejuvenecedora para poner un alto a este tratamiento, indicándole que debía recoger su paquete final en su casillero 503, que constaba de una jeringa con un veneno para poder terminar con la vida del clon. Pero antes de inyectar todo el líquido, se arrepiente y ahora, para revertir el proceso, realiza una transfusión de sangre, esperando que despertara y continuara con el show de fin de año. Pero Sue despierta furiosa al ver que estuvo a punto de matarla, desatando una lucha violenta por todo el departamento con técnicas de cantina y karatecas. Terminaron por asesinar a Elizabeth, por supuesto, sin pensar en las consecuencias que esto traería. Pero el show debe continuar y se va directamente al foro para comenzar con las pruebas. Al parecer, todo estaba en regla. Sería su noche perfecta, pero el brutal homicidio no le podía mantenerse enfocada, y en vez de que los síntomas se tranquilizaran, se hicieron más evidentes, pues pasaron de ser algo emocional a lo físico. Primero, perdiendo varios dientes y después una oreja. Una escena bastante similar y lo que muchos comparan con las escenas de la mosca o la transformación de la mosca. Así que huye del foro para regresar a su departamento, en donde Elizabeth había dejado un poco del activador, que era la sustancia con la que se comienza el proceso de división celular. Tan pronto le inyecta, el proceso se vuelve irreversible, creando una nueva versión mejorada de Su y marcando el nacimiento de el monstruo Elisa Su, un ser que podría describirse como un tumor con pies, pues el cuerpo estaba completamente deformado, teniendo una cara de Elizabeth en la espalda y varias dentaduras y ojos saliendo de todas las partes del cuerpo. Yo creo que en este momento Elisa Su estaba completamente en shock porque creo que aún no estaba tan consciente de lo que acababa de suceder, por supuesto, menos de su apariencia. Su único objetivo era llegar a su noche soñada. Sin perder un segundo, a sus extremidades deformadas con su hermoso vestido color azul. Pone un par de pendientes en alguna de las orejas que le cuelgan de la cara y se riza su único pelo muy al estilo de Homero Simpson. Pero esto no es suficiente para poder ocultar lo evidente, así que corta el rostro de Elizabeth de su antigua foto para ponerle un poco de pegamento y llevársela a la cara. Al llegar al teatro, público está listo para iniciar el programa. Las bailarinas están en su lugar y los reflectores sobre el micrófono. De inmediato, Elisa Su aparece en escena para poder dar un discurso entrecortado, hasta que su máscara se cae, revelando su espantosa forma. Comienza a vomitar una bola de carne que finalmente nos damos cuenta que es un seno o una boobie, creando un pánico entre toda la audiencia. Aprovechando la oportunidad, un presentador la ataca con un hacha, pero no logra matarla. Solo logra que el monstruo mute aún más, regalándonos una secuencia al nivel de Brain Dead, que es una película que traje hace algunas horrorpedias desde Peter Jackson,
que tiene el récord de ser la película más gore o en la que más litros de sangre falsa se han ocupado. Prácticamente fueron más de 1000 litros los que se ocuparon. Entre el caos, el monstruo logra salir del foro, no sin antes bañar de sangre las fotos promocionales de su carrera en televisión. Pero el viaje no sería tan largo, pues al final, Elisa Su termina colapsando frente a su estrella del Paseo de la Fama, la misma que marcó su inicio glorioso, como si quisiera volver a donde todo comenzó. Y finalizando con la reseña de la película, vámonos con una teoría que me pareció bastante interesante por analizar, y esta da comienzo desde el momento en que Elizabeth sufre el accidente del auto, pues se menciona que todo lo que vemos a partir de este momento son alucinaciones en su mente, pues Elizabeth está atravesando por la muerte, siendo una introspectiva con varios aspectos de su vida, e idealizando una supuesta nueva oportunidad para volver a retomar su sueño, que era estar en los reflectores. Es por esto que sale prácticamente sin ninguna herida después del choque y se toma como que otro enfoque en la dirección de la película. Aunque en esencia podría funcionar muy bien esta teoría, me parece un poco forzada, ya que es uno de los recursos más utilizados para intentar darle una explicación a algo que no la tiene. Pues prácticamente estamos hablando de una película. No tiene por qué tener toda una explicación lógica. Pero eso sí, hay que dejar en claro que la historia de Elizabeth no solo está enfocada en la ciencia ficción, va más allá, dándonos una crítica muy bien planteada hacia el culto de los anti-envejecimiento o para aquellos que le temen llegar a una cierta edad avanzada, especialmente enfocado en las mujeres. A través del proceso de dividirse en dos versiones, una perfecta y otra real, Elizabeth experimenta lo que muchas personas sienten a lo largo de sus vidas. Solo una parte de ellas es valorada por la sociedad, mientras que la otra está condenada al olvido, la burla o el rechazo. En este caso, la versión joven es celebrada, mientras que la original, madura y desgastada, es tratada como un desecho, pero ambas prácticamente son la misma persona y ambas se destruyen mutuamente. La historia deja en claro que buscar la perfección a toda costa tiene un precio devastador, la pérdida del yo, de la dignidad, de la identidad. El conflicto entre Elizabeth y Sue no es más que el reflejo de un sistema que enfrenta a las personas contra sí mismas y crearles ideas de lo que deberían ser, sin aceptar la belleza y el valor que existe en lo real, lo imperfecto y en lo humano. Al final, el monstruo Elisa Su, completamente deforme, no es una creación de laboratorio, es el símbolo de una sociedad que ha deformado sus individuos con exigencias imposibles. Y así, Elizabeth Sparkle, una estrella caída en desgracia, termina buscando sentido entre los restos de lo que alguna vez fue su gloria y su humanidad. Bueno, realmente tengo que aceptar que es una película que estaba esperando desde el momento en el que me enviaron la invitación, los press kit y los pósters de esta función de prensa. Se veía bastante interesante y conforme el paso del tiempo y las críticas empezaron a llegar por todos lados, era inevitable toparse con esta chulada de película, que sí, tiene algunos de sus puntos que me parecieron bastante excesivos, como el final, que ya les comentaba que aún no lo entiendo, pero pues no todo es tan mal. Pues los maquillajes, el vestuario, la escenografía, actuaciones y guión, por supuesto, quedaron como anillo al dedo. Y de hecho, pues como les comentaba, hay bastantes datos curiosos y simbolismos que se encuentran en toda la película. De hecho, hay bastantes referencias. De hecho, no podremos terminar de mencionarlas porque estamos hablando de El Resplandor, La Mosca, El retrato de Dorian Gray, varias de las películas de Cronenberg, Carrie y otras obras literarias fueron la inspiración para formar La Sustancia. De hecho, hay bastantes críticas acerca de la directora en la que mencionan que pues no fue un guión tan original porque pues sí tomó varias referencias tanto visuales como literarias para poder crear La Sustancia. Sin embargo, pues hoy en día todo está basado en otra cosa que les dio inspiración y que al final de cuentas está ahí para crear un parteaguas. De hecho, también ahí hay análisis en los que podríamos meternos al hablar de la colorimetría que se usó para la película, los colores primarios que se utilizan para
darle vida a los vestuarios de Su, dándonos a entender que ella es la principal, la versión original, mientras que cuando aparece Su, empiezan a utilizar colores secundarios como los rosas, los verdes y todo este tipo de colores que están compuestos de los primarios, de la versión original. Entonces, es un sinfín de análisis el que podríamos hacer. De hecho, hay bastantes datos curiosos también para los procesos de maquillaje que se hicieron para la película. Las actrices mencionaron que se tardaban más de 6 horas porque prácticamente todos los efectos fueron prácticos. Entonces, pues sí había momentos en los que también les daba claustrofobia estar encerradas en estos cuerpos tan deformados que prácticamente no se podían mover ni hacer nada al respecto. Entonces sí fueron, pues, creo que fue una semana prácticamente creo que duró la grabación de estas escenas, pero fue una tortura para estas actrices, además de que, pues, la planeación de la película, pues, sí estuvo bastante puntual, porque, pues, prácticamente nos hacen pensar que toda la película se desarrolla en Hollywood, pero no fue así, ya que la mayoría, o de hecho toda la película se grabó en Francia, solamente utilizando pequeñas locaciones en las que hubiera palmeras para simular Los Ángeles, pero pues en sí nunca nos muestran alguna locación específica de la ciudad, como podría ser el letrero de Hollywood o ciertas calles en específico. Pero en este caso, pues solamente fue una recreación y la utilización de estudios para recrear el ambiente que se tiene en Los Ángeles. Bueno, también, como les decía, el maquillaje y los vestuarios pues llegaron a otro nivel. De hecho, en las escenas en donde se logran ver algunos desnudos, en los que aparece Sue, la versión más joven de Elizabeth, podría decir que prácticamente estamos viendo su cuerpo verdadero, pero no es así. El desnudo que se logra ver en la película no es su cuerpo verdadero, es un traje, un prostético que le diseñaron para poder corregir ciertas imperfecciones que la actriz decía que tenía en su cuerpo y para darle más voluminosidad a ciertas partes como son su busto y sus pompis o su trasero, como quieran ver. Pero pues al final de cuentas esos detallitos pues iban sumándole y de hecho están confirmando que tenía muy bien ganado ese Oscar por vestuario y por maquillaje. Realmente no se nota la diferencia. Pero bueno, por ese y muchos otros motivos más, vamos a darle el certificado de calidad a esta película, dándole 5 ovnis de extrañeza. Entonces es una película que está obligatoriamente ver, porque como les decía, entre más la vean, más simbolismos, más detalles van a ir encontrando. Prácticamente es una película para disfrutarse con personas cercanas con las que quieras tener un momento de introspección y comentar ciertos aspectos que quedan bastante fuertes en la película. Y así es, mis luciferianos, terminamos con la tragedia de Elizabeth Sportle, una actriz ícono noventero, conductora de aeróbics, víctima del paso del tiempo, de las industrias crueles y de su propia versión clonificada. Y por supuesto, si estás pensando en The Substance para mejorar tu versión actual, recuerda que puede que termines vomitando un seno en pleno escenario, mientras el presentador de la noche te termina partiendo en dos con un hacha. Simplemente cosas que pasan. Pero bueno, como decía mi abuelita, más vale arruga conocida que clon por conocer. Y en el fondo, lo que Elizabeth nos enseñó, que no hay nada más monstruoso que tratar de ocultar quién eres, especialmente si lo haces con pegamento líquido y una foto recortada de tu cara. Así que abracen sus canas, sus orejas y sus rodillas crujientes, porque aunque el mundo nos quiera desechar al primer signo de flacidez, lo real siempre tiene más peso. Incluso si no puedes cargarlo sin que te truenen las lumbares. Y bueno, pues gracias por acompañarme en este baño de sangre, identidad y colágeno. Recuerden que pueden seguirnos en todas las plataformas de podcast y YouTube como La Horrorpedia. Y a mí me pueden encontrar como @Ari-el Jagger en todas las redes. Si quieren más reseñas horripilantes, nos escuchamos la próxima semana, donde quizás hablemos de cirugías que salieron mal, robots con ansiedad o clones que solo quieren ser amados. Hasta entonces, no se partan en dos.